Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Estamos haciendo este recorrido por los hechos de los apóstoles y hemos dicho que este excursus de la vida de la primitiva comunidad cristiana no solamente nos da una idea desde el punto de vista histórico de las idas y venidas, de las grandes progresos, de las persecuciones, de las tensiones internas dentro de la comunidad, de las tensiones externas provenientes de las autoridades judías, sino del modo como la fe cristiana, o sea, la fe en Jesús, es el motor desde donde se transforma la vida. Este encuentro con Cristo, esta, este encuentro con el Espíritu que resucita a Cristo, es el Espíritu que suscita también la transformación y que sigue manifestándose y que sigue haciendo los mismos signos que Cristo hacía. O sea, la iglesia continúa a través de los dones y los carismas que los vamos a ver en unos días en algunas de las epístolas de San Pablo, cómo la iglesia se ve enriquecida, ¿no? Hoy tenemos una, una escena pues muy interesante porque tiene que ver dentro de este proceso, entra en acción uno de los grandes doctores de la ley judíos, Gamaliel, eh, que hace parte del Consejo del Sanedrín, y en este contexto de tensión interna religiosa, enojados por las declaraciones de Pedro, que se resistía, decía: nosotros no vamos a dejar de anunciar a Jesús porque sabemos que esta verdad está allí y esto no puede ser amarrada la palabra, no puede ser condicionado el crecimiento del reino de Dios que va gradualmente haciéndose presentes, perdón, a través de las dificultades. A través de las dificultades es que van emergiendo las grandes oportunidades de la fe y de la construcción de la comunidad cristiana. Este Gamaliel, doctor de la ley, decíamos, tenemos una información del mismo San Pablo, fue maestro de San Pablo en lo que era la excelencia de la ley judía. eh, Gamaliel pertenecía a la escuela de Hillel, esta escuela conocida por un talante un poco más amplio, un poco, digámoslo así, un poco más liberal en el tema de las, en el tema de las, en el tema de las interpretaciones de la ley. Eh, es conocido este discurso que seguramente marca de una manera impresionante este caminar de la iglesia cristiana, porque ya no lo pone en el proyecto humano, sino en el querer de Dios. Las autoridades de Israel no se tienen que precipitar, según Gamaliel, en su juicio, no vayan a oponerse a Dios. O sea, por muy incómoda que sea la actitud de estos discípulos de Jesús, los miembros del Sanedrín no deberían dejar de guiarse por estas motivaciones pues viscerales, sino deberían ser sensatos y en la fe apoyados, tener una alta prudencia. O sea, no vayan a estar oponiéndose a la voluntad de Dios, que a veces pasa en estos contextos de cambio. Los apóstoles, por su parte, siguen de una manera sorprendente, valientemente, intrépidos en su propósito de seguir ese anuncio de Jesús,
a pesar de las prohibiciones, al pie de la cruz, casi todos han huido cobardemente. Ahora, después de recibir lo que es que escuchábamos hoy, después de recibir los azotes, aparecen contentos de haber merecido aquel ultraje en el nombre de Jesús. Entonces vemos esa interiorización de Cristo en su corazón, que ya no echa fuera el temor, el miedo, incluso a perder sus seguridades, incluso a sufrir este tipo de maltratos. Una primera lección, podemos decir, que nos da Gamaliel a los cristianos de hoy, de este 2025, no tendríamos que estar tan prevenidos eh, con los varios cambios y movimientos que emergen, más o menos de tipo, de tipo cristiano, del que sea, que van apareciendo en nuestros tiempos. Es difícil ejercitar, y nos lo deja claro la palabra, lúcidamente un discernimiento de estos casos. ¿Cuántas veces en la historia personas que habían sido perseguidas y tachadas de heterodoxas en su tiempo, o sea, de poco ajuste a la disciplina, a la doctrina de la iglesia, luego resultaron ser proféticas, por tanto, incómodas y claramente movidas por el Espíritu para bien de su iglesia. Y viceversa, movimientos que aparecían brillantes se demostraron vacíos de espíritu y cayeron en su propio peso. El problema ha sido de siempre. El libro de los Hechos, días sucesivos, encontraremos momentos en que los responsables de la comunidad tuvieron que ejercitar casi siempre comunitariamente, con el parecer de todos, el discernimiento, y esto es importante, sobre situaciones que se iban creando, por ejemplo, la de los cambios que se van a dar en la nueva comunidad de Antioquía, ¿no? Que lo vamos a ver en estos días para no adelantarnos. Ahora, no es que haya que ignorar los hechos o las direcciones nuevas que van surgiendo, que en efecto pueden ser muy beneficiosas o también pueden ser muy perjudiciales para la vida de la iglesia. Cuando emergen comunidades o grupos que yo digo que deben tener vida propia en el Señor, pero no conectados en comunión con la misma iglesia, pues se van diluyendo. Pero el discernimiento hay que hacerlo sin angustias, sin prisas, y es muy importante lo que viene a continuación, y comunitariamente, un discernimiento hecho comunitariamente y con la finalidad de ser fieles a la voluntad del Espíritu, no a nuestros intereses. No vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a ver por dónde sopla el Espíritu y a ver cómo lo vamos descubriendo en nuestras propias motivaciones y en el apoyo, o en el apoyo o el rechazo en los varios casos. Pero esa presencia del Espíritu es el que es el que nos va guiando esa hoja de ruta. Es lo que recomendó a sus discípulos Jesús con la parábola del trigo y la cizaña, para que no se precipitaran ni en sus juicios ni en sus decisiones. Sería bueno leer esta parábola del trigo y la cizaña desde esta clave de lectura, ¿no? No precipitarnos en nuestros juicios y decisiones. De nuevo, el ejemplo de los apóstoles nos pone en evidencia. Ellos dispuestos no solo a seguir predicando, sino a asumir los sufrimientos que su misión comporte. Siguiendo el ejemplo de su maestro, ya saben que van a ser perseguidos, que van a ser momentos de incomprensión, de gran rechazo. Y hasta son capaces de entender ahora la bienaventuranza
que en su tiempo les pareció extraña. Bienaventurados cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mentiras contra ustedes por mi causa. Dice, alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en el cielo. Sentir alegría y gozo de dar razón del proyecto de Dios y a veces a expensas de nuestra propia tranquilidad. A partir de hoy y durante 8 días vamos a escuchar, ya vamos a entrarnos en el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Comienza con lo más básico y luego nos vamos a ir adentrando en este sentido del pan que va a tener toda su fuerza en su presentación eucarística. Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes. El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús y en concreto el lugar del binomio fe-eucaristía y el lugar que esto ocupa en la comunidad cristiana, la fe y la Eucaristía. La escena cuenta, vamos a ver, con detalles bien expresivos, la iniciativa del mismo Jesús, movido por la fidelidad a la gente, a pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por las ideas, su protagonismo más subrayado en Juan que en los relatos de los otros evangelistas. La cercanía del día de la Pascua, matiz simbólico recordado por Juan, la simpática aportación de los 5 panes y los 2 peces por parte de este joven, la reacción humana y política de la gente que quiere a Jesús como rey, entendiendo mal su mesianismo, la terminología eucarística del relato, que evidentemente no es una Eucaristía, o sea, el milagro va a ser interpretado, como leeremos los próximos días, como un signo revelador de la persona de Jesús que celebra la comunidad cristiana. Es bien interesante. O sea, en un mundo también ahora desconcertado y hambriento, Jesús nos invita a la continua multiplicación de su pan, que es el mismo, que es su cuerpo y es su sangre. También ahora la Eucaristía se puede entender relacionada con los dones humanos ilimitados, pero dones al fin que podemos aportar nosotros. Los 5 panes y los 2 peces del joven pueden compararse a los deseos de justicia y paz por parte de la humanidad, el amor ecologista o la naturaleza, la igualdad apetecida entre hombres y mujeres. Hay muchas cosas entre las razas, ¿no? Los progresos de la ciencia. O sea, Jesús multiplica esos panes y se nos da el mismo como alimento vital y la respuesta a las mejores aspiraciones de la humanidad. Nosotros, los que podemos gozar de la Eucaristía diaria, apreciamos más todavía ese don de Cristo que se nos da como palabra iluminadora y como pan de vida. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a mantenernos en la unidad, que nos ayude a entender que este alimento lo necesitamos de una manera urgente y permanente. Pidámosle pues al Señor que acoja cada una de nuestras necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.